Este informe nace de la preocupación sobre cómo se puede, desde alguna manera, tomar decisiones al interno, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública o desde las universidades, con lo que atañe a la educación. Encontramos diferentes hallazgos. Uno de ellos muy importante es que se aplica dentro de este informe, el estado de la educación, este tercer informe, a diferencia de otros dos, la perspectiva de los participantes. Es decir, ya no tenemos solamente la perspectiva del investigador, los números y los datos, sino que también tenemos en el mismo acotaciones y respaldo de reflexiones de estudiantes y profesores que participaron. Hay puntos muy interesantes que revela el estado de la educación. Por ejemplo, el de la promoción en bachillerato en Costa Rica. Un 52% es realmente alarmante, a mi criterio, el de muchos compañeros, porque estamos por debajo de países como Jamaica y Chile. Y que ahora se vuelve a ratificar la urgencia de universalizar la educación secundaria. Pero aparte de universalizarla, es también hacerla obligatoria el cuarto y quinto año, es decir, la educación diversificada. El abandono de la infraestructura, que no es un asunto solamente de esta administración, sino de las anteriores. Y ese rezago ya se había manifestado en muchos estudios anteriores, ¿verdad? Y esto se viene a confirmar. El tema de la capacitación y el desarrollo profesional de los educadores, me parece que es sustantivo. Y un tema que queda realmente puesto ahí es de que seguimos sin buscar una salida inteligente para el problema de la exclusión. También es importante que obtenemos datos de lo que es el nivel de calidad y el nivel de, por ejemplo, la expansión de la educación. Además, un aspecto que me pareció de gran relevancia es incluir la primera infancia dentro de este informe, que es la primera vez que se realiza, ¿verdad? Entonces se hace un diagnóstico general donde se evidencia que el nivel de transición tiene una gran cobertura y el nivel de materno-infantil a partir de los 4 años, el interactivo 2, tiene una baja cobertura. Y esto es un dato muy importante porque sabemos que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo humano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del programa Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz y una vez más le acompañaré en la siguiente hora en el análisis de un interesante tema que definitivamente ha sido siempre trascendental para las y los costarricenses, el tema de la educación. ¿Cuáles son esos retos impostergables que en materia de educación tiene el país? Los retos de ayer, los de hoy, los de siempre. De eso vamos a hablar hoy aquí en Una Mirada, en el marco de la presentación del tercer informe del Estado de la Educación realizado por el programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, con el apoyo de las 4 universidades estatales de Costa Rica. Precisamente para hablar sobre este tema nos acompañan hoy Francisco González, vicerrector académico de la Universidad Nacional y destacado educador e investigador de Costa Rica. Bienvenido, don Francisco, gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Muy buenas noches a ustedes por invitarnos y por supuesto apoyar este programa que paso a paso, día a día se va convirtiendo en una excelente ventana de discusión de los grandes temas nacionales e internacionales. Así es. También nos acompaña Isabel Román, quien es investigadora del programa Estado de la Nación y que ha participado activamente en este desarrollo del Estado de la Educación de Costa Rica. Buenas noches, Maribel. Muchas gracias por invitarnos. Y además contamos con la presencia de don Mario Mora, quien es viceministro del Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias por estar con nosotros en Una Mirada. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Creo que este es un espacio de reflexión en donde la socialización de los resultados de este tercer informe son muy importantes para el Ministerio de Educación Pública. Sí, definitivamente. Este tercer informe en particular creó gran expectativa en la población. El tema de la educación siempre ha sido un pilar fundamental del desarrollo político, económico y social del país a lo largo de toda la historia de la nación. Particular interés generó, como decían en el video introductorio, el hecho de que en esta oportunidad se incluyera una consulta realizada a las y los estudiantes y a
las y los docentes. Son las personas protagonistas de la historia de la educación en Costa Rica y ellos externaron criterios muy importantes. Y precisamente por esta razón fue que Una Mirada decidió también hacer un sondeo entre algunas personas quienes nos comentaron cuáles son sus ideas sobre qué está pasando con la educación en Costa Rica. Vamos a verlo. Claro que sí, dentro de los avances que obtenemos del estado de la educación, la investigación que se realiza, encontramos diferentes hallazgos. Uno de ellos muy importante es que se aplica dentro de este informe del estado de la educación, este tercer informe, a diferencia de los otros dos, la perspectiva de los participantes. Es decir, ya no tenemos solamente la perspectiva del investigador, los números y los datos, sino que también tenemos en el mismo acotaciones y respaldo de reflexiones de estudiantes y profesores que participaron y de ambos sexos, hombres, mujeres, todos están recapitulados en lo que es el estado de la educación. También es importante que obtenemos datos de lo que es el nivel de calidad y el nivel de, por ejemplo, la expansión de la educación, en la cual vemos que Costa Rica, a pesar de que es un país tan pequeño correspondiente a otros que tienen mayores niveles de expansión educativa, en este caso Costa Rica está muy por atrás. Es decir, en educación primaria tenemos casi un 98% de cobertura, pero en educación secundaria tenemos un porcentaje realmente bajo con respecto a la primaria. Hay puntos muy interesantes que revela el estado de la educación. Por ejemplo, el de la promoción en bachillerato en Costa Rica. Un 52% es realmente alarmante, a mi criterio, el de muchos compañeros, porque estamos por debajo de países como Jamaica y Chile. Hay que mejorar en varios aspectos y sobre esto se ha venido trabajando. El problema de la promoción en bachillerato es un problema de 2 gobiernos o de 3 gobiernos, es un problema que viene de muy atrás, desde políticas que se han aplicado retrógradas y que han ido aminorando la calidad de la educación pública. Hemos tenido avances en los últimos 5 años importantes como el adelantamiento de materias y ahora con el proyecto de trimestralización. En todo esto esperamos cimientan las bases de una educación de mejor calidad y que promueva ante nada el juicio crítico y analítico. Y también se quejan de lo que es el profesor para explicar la materia. Un punto importante es que actualmente tenemos que la mayoría de los profesores de educación secundaria son jóvenes. Y realmente uno diría, si no hay tanta diferencia generacional entre el estudiantado de secundaria y un profesor joven o adulto joven, porque es que se sube a un pedestal y tratan a los estudiantes como si fueran inferiores a ellos. Hay un problema ahí en la criticidad, es decir, estamos teniendo un problema de formación. Y actualmente la formación del docente es una formación que no va hacia la pedagogía crítica o hacia un cambio crítico en el sistema costarricense, sino a llegar al sistema y realmente no cambiarlo. Hemos ido apagando esa llamita crítica de los estudiantes de secundaria. Hay que esa llama de la propositividad y de la crítica y ser muy analíticos, hay que darle mucho énfasis, principalmente porque el carácter de los profesores ha ido siempre en que ellos tienen la razón siempre. Eso es una línea que han trazado desde hace muchísimos años y que nosotros venimos enfrentando. Eso, si a vos te dicen que vos apenas estás en secundaria, no tenés criterio para opinar sobre los temas importantes de nuestro país, pues te va a ir desmotivando increíblemente. Si vos querés hacer las cosas bien en secundaria, diga, ¿dónde están los presupuestos para ejecutar en secundaria de parte de los estudiantes? ¿A dónde están las oficinas del ministerio que abran las puertas? Ahorita nosotros hemos empezado una nueva etapa de relaciones con el ministerio, especialmente para esto, para que los estudiantes tengan niveles de motivación muchísimo más altos mediante proyectos que estamos implementando, que vengan a entusiasmar ese movimiento estudiantil y a encender de nuevo esa llamita crítica sobre los temas importantes.